Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy los metemos de lleno en un tema, yo creo, fundamental. ¿Cómo ha cambiado la forma de entender la educación para todas las personas en América Latina? Sobre todo para quienes viven con discapacidad. Vamos a intentar dejar un poco atrás esas ideas antiguas, ¿no? De separación, de centros especiales, y ver cómo ha evolucionado el pensamiento. Tenemos como base un texto académico bastante denso que analiza los fundamentos, teóricos, éticos, legales, de la educación que llaman inclusiva en la región. Nuestra misión hoy, pues desgranar un poco esta evolución, entender por qué es importante desde los derechos humanos, qué dicen las leyes, pero también qué pasa en la realidad, ¿no? ¿Qué barreras hay y qué herramientas tienen las escuelas para avanzar? Vamos a ello. Para empezar, si nos situamos un poco en la historia, antes de los años 80, 90 quizás, la discapacidad se veía casi como una enfermedad, ¿verdad? Un problema médico individual. Exacto. Sin el enfoque dominante, el llamado modelo médico asistencialista. La persona con discapacidad era vista como alguien, pues eso, con un déficit a quien había que rehabilitar, tratar. Y a menudo en sitios separados, ¿no? Fuera de la escuela normal. Justo. En centros específicos, segregados, se hablaba de curar, de normalizar. El lenguaje mismo era bastante estigmatizante, centrado en la carencia. La persona era como un objeto de asistencia más que un sujeto de derechos. Pero en los 90 empieza a haber un cambio importante, impulsado por cosas como la Declaración de Salamanca en el 94. Ah, Salamanca, sí. Eso fue un hito, ¿verdad? Totalmente, porque afirmó algo que hoy nos parece obvio, pero entonces era revolucionario, que los sistemas educativos debían adaptarse a todos los niños y niñas, y que las escuelas especiales, en el fondo, perpetuaban la exclusión. Ahí está la clave entonces. Pasar de intentar que el estudiante encaje a la fuerza en la escuela, a que sea la escuela la que se transforme para acoger a todo el mundo. Precisamente. Es el gran salto conceptual de la integración, que era más bien te hago un hueco si te adaptas, a la inclusión, que implica transformar el sistema para que todos quepan y participen en igualdad. Y el marco teórico que sustenta esto es el modelo social de la discapacidad, que hoy en día está adoptado, prácticamente por toda América Latina y el Caribe. Y está consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD, de 2006. Y este modelo social cambia el foco de una manera radical, ¿no? Totalmente, porque lo que viene a decir, en esencia, es que la discapacidad no es una característica intrínseca de la persona, una tragedia personal, sino el resultado de la interacción. ¿Interacción? ¿Entre quién? Entre la persona con sus características diversas y un entorno físico, social, cultural que está lleno de barreras y que no está pensado para esa diversidad. Barreras. Vale, no hablamos solo de escaleras, imagino. ¿Qué va? Mucho más que eso. Hablamos de barreras físicas, claro, edificios sin rampas, baños no adaptados, pero también comunicativas. Falta de lengua de señas, de sistemas alternativos, de braille, información que no es fácil de entender. Barreras pedagógicas, un currículum rígido, métodos de enseñanza que solo valen para un tipo de alumno, falta de materiales adaptados y, muy importante, las barreras actitudinales. Actitudinales. ¿Te refieres a los prejuicios? Exacto. Prejuicios, estereotipos, paternalismo, bajas expectativas por parte de los profesores o de la sociedad, el miedo a lo diferente. Estas son a veces las más difíciles de derribar. O sea que el clic aquí es darse cuenta de que el problema no está en la persona que es diferente, sino en cómo está organizada la sociedad, la escuela. Que no sabe acoger esa diferencia. Y la solución es quitar esas barreras. Justo. Como dice la UNESCO, la educación inclusiva es ese proceso continuo de identificar y eliminar barreras para responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, no solo de algunos. Y eso implica revisarlo todo. Las prácticas en el aula, la cultura del centro, el currículum, la forma de evaluar. Fomenta mucho la colaboración entre profes, familias, alumnos. Y pide flexibilidad. Ahí entra lo del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? El UDL. Exacto. El UDL propone diseñar los entornos, los materiales, las clases, pensando desde el principio en la diversidad, para que sean accesibles y útiles para el mayor número de personas posibles, sin necesidad de adaptaciones posteriores constantes. Y esto me hace pensar,
Si un sistema se hace más flexible, más atento a las necesidades diversas para incluir, por ejemplo, estudiantes con discapacidad, ¿no acaba siendo un sistema mejor para todos los alumnos? Sin duda alguna. Es uno de los grandes argumentos a favor. Un enfoque inclusivo, al poner el foco en la pedagogía de calidad, en la diversificación de estrategias, en valorar la diferencia como una riqueza, pues mejora la calidad educativa para toda la comunidad escolar. Beneficia a todos. Vale, entendido el cambio de modelo, pero decías que esto no es solo algo técnico o pedagógico, tiene un fondo ético muy potente. Absolutamente. Es que el fundamento último es un imperativo moral. Se basa en principios como la dignidad humana, que es inherente a todas las personas, la igualdad y la no discriminación. Documentos clave como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos del Niño ya establecen la educación como un derecho humano fundamental. Y es un derecho exigible, ¿eh? Los Estados tienen la obligación de garantizarlo. Y cuando hablamos de igualdad en este contexto, no es tratar a todos exactamente igual, ¿verdad? No, para nada. Es equidad. Significa dar a cada persona los apoyos y recursos que necesita, que pueden ser diferentes, para que pueda participar y aprender en igualdad de condiciones y alcanzar resultados justos. La no discriminación, pues prohíbe cualquier exclusión por motivo de discapacidad, pero también por origen étnico, género, situación económica. ¿Y esto se ve reflejado en las leyes de los países de la región? Incorporan estos principios. Por ejemplo, mencionabas antes, Ecuador y Bolivia con su marco del buen vivir, que conecta explícitamente bienestar comunitario, respeto a la naturaleza y derechos, incluyendo la educación inclusiva. O México, que ha hecho reformas recientes en su Constitución y en la Ley General de Educación para reforzar el carácter inclusivo, intercultural y de respeto a las diferencias del sistema educativo. Y otro pilar ético que mencionabas es la participación. No hacer las cosas para los estudiantes, sino con ellos. Esencial. El principio del interés superior del niño, que viene de la Convención de los Derechos del Niño, obliga a tener en cuenta su opinión en todo lo que les afecta. Hay que crear espacios reales para que los estudiantes y también sus familias participen. Las familias, además, tienen un conocimiento único sobre sus hijos, sus necesidades, sus puntos fuertes. Ignorarlas es un error. Y ya hay leyes, por ejemplo, en Colombia o Ecuador, que reconocen formalmente el derecho a la participación estudiantil y familiar. Y claro, no podemos olvidarnos de los docentes. Son la pieza clave para que esto funcione en el aula. Fundamental. No hay inclusión real sin docentes preparados, motivados y apoyados. Y esto implica varias cosas. Primero, garantizar sus derechos laborales, estabilidad, salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas. Segundo, invertir masivamente en su formación, tanto la inicial como la continua. Necesitan herramientas para manejar aulas diversas, para aplicar enfoques como el UDL, para colaborar. Su rol cambia mucho, de ser meros transmisores de contenido a ser facilitadores del aprendizaje, investigadores de su propia práctica. Que no es poco cambio. No, es un cambio enorme. Y necesita apoyo institucional. Leyes en Argentina o Ecuador ya recogen aspectos sobre los derechos y la formación docente en esta línea, pero falta mucho por hacer. Y un último punto ético crucial en América Latina, la interculturalidad. Casi todas las legislaciones la mencionan, pero no se trata solo de tolerar al diferente, sino de valorar activamente la diversidad cultural, étnica, lingüística, como una riqueza. Claro, en una región tan diversa. Exacto. Países como Ecuador, Bolivia, México vinculan de forma muy explícita la inclusión con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La educación intercultural bilingüe, EIB, es un ejemplo, aunque con sus propios desafíos. Se trata de integrar saberes, cosmovisiones y de reparar, en cierta medida, la exclusión histórica que han sufrido estos pueblos. Es parte integral de una agenda inclusiva y de justicia social. Vale. Tenemos el cambio de modelo, la base ética sólida. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en leyes concretas? En normas que obliguen a los estados a actuar. Pues ha habido una progresión normativa internacional muy clara.
Empezó con declaraciones de principios, como la Universal de Derechos Humanos. Luego vinieron pactos vinculantes, como el PIDESC, que ya habla del derecho a la educación. La Convención de los Derechos del Niño también fue clave. Pero el gran catalizador, el punto de inflexión para la educación inclusiva a nivel mundial, fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD, aprobada por la ONU en 2006. ¿Qué tiene de especial esa convención para que fuera tan importante? Y activa de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones. Le da una legitimidad y una perspectiva única. Segundo, adopta plenamente el modelo social de la discapacidad que comentábamos antes. Y tercero, y fundamental para nuestro tema, su artículo 24 está dedicado íntegramente a la educación. Es un antes y un después. ¿Y qué dice exactamente ese artículo 24? ¿Qué exige? Pues exige a los Estados parte, los que la han firmado y ratificado, que garanticen un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Y esto significa varias cosas concretas. Primero, que las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación por motivo de su discapacidad. Tienen derecho a ir a la escuela de su comunidad con los demás niños. Segundo, obliga a los Estados a realizar ajustes razonables en función de las necesidades individuales, o sea, modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar que puedan participar en igualdad de condiciones. Tercero, exige proporcionar los apoyos necesarios dentro del sistema general. Esto puede incluir cosas como el aprendizaje de braille, lengua de señas, uso de tecnologías de apoyo, materiales accesibles. Y cuarto, y muy importante, exige formar a los docentes para que puedan trabajar en entornos inclusivos. O sea que es bastante contundente. ¿Y en América Latina tuvo buena acogida? Sorprendentemente buena y rápida, diría yo. Fíjate que los 33 países de América Latina y el Caribe la han ratificado. Esto demuestra un compromiso político, al menos a nivel formal, muy importante en la región. Los 33. Eso es unanimidad casi. Sí, es un consenso muy amplio y esta ratificación ha impulsado, o debería impulsar, cambios en las leyes nacionales para alinearlas con la Convención. Ecuador, por ejemplo, la incorporó directamente a su Constitución de 2008. En Costa Rica, figuras como Bernard Muñoz, que fue relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, han insistido mucho en que la ratificación no es un gesto simbólico, sino que crea obligaciones legales concretas para los Estados. Y a nivel nacional, pues hemos visto reformas en esa línea. Ya mencionamos México, con cambios en la Constitución en 2020 y la Ley General de Educación en 2019. Brasil también tiene menciones en su Constitución y leyes, aunque su enfoque ha sido históricamente más gradualista, digamos, manteniendo opciones segregadas. Ecuador, con su Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011, es otro ejemplo de legislación avanzada, muy conectada al buen vivir. Y supongo que habrá organizaciones de la sociedad civil empujando para que estas leyes se cumplan, ¿no? Claro, eso es fundamental. Existen redes como la Red Regional por la Educación Inclusiva, REEI, que agrupa a organizaciones de varios países y que trabaja precisamente en eso, en monitorear, en denunciar incumplimientos, en proponer mejoras, para que el derecho a la educación inclusiva sea una realidad. Bien. Entonces tenemos un marco legal y ético que parece sólido, un cambio de paradigma asumido en la teoría, pero claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Se traduce todo esto en las aulas reales de América Latina? Pues aquí es donde, lamentablemente, nos encontramos con la gran brecha. La distancia entre lo que dicen las leyes, las políticas, los discursos y la realidad cotidiana de muchas escuelas y estudiantes es significativa y persistente. O sea que del dicho al hecho hay un trecho. ¿Tenemos datos que muestren esa brecha? Sí, y algunos son bastante preocupantes. Por ejemplo, si miramos las tasas de finalización escolar. Hay datos de la CEPAL que indican que, aunque la matrícula inicial de niños con discapacidad ha mejorado en algunos países, la diferencia en quién consigue terminar la educación secundaria sigue siendo enorme. Mencionan casos como Bolivia o Perú, donde la brecha entre estudiantes con y sin discapacidad para completar la secundaria podía llegar a ser de hasta 48 puntos porcentuales. Casi la mitad. Eso es una barbaridad.
significa que el sistema los expulsa por el camino. Exacto. El problema no es tanto el acceso inicial, que también, sino la permanencia y el egreso con aprendizajes significativos. Hay que tener cautela con los datos porque medir la discapacidad es complejo y puede haber subregistro, pero la tendencia es clara. ¿Y las barreras más tangibles, las físicas, siguen siendo un problema? Gravísimo y muy generalizado. El texto daba ejemplos de datos de CEPAL que son, desoladores. En México, hace unos años, solo un porcentaje bajo de escuelas primarias tenía rampas, un 29%, y aún menos tenían baños accesibles, un 14%. Y en Perú, las cifras eran aún peores. Hablaban de un 2,4% con rampas y un 0,8% con baños accesibles. Incluso en escuelas de educación especial se encontraban carencias básicas de accesibilidad. Esto impide directamente que muchos niños puedan siquiera ir a la escuela. Es que sin poder entrar o moverte, mal empezamos. Más allá de lo físico, ¿qué otros obstáculos grandes persisten? Pues mira, uno muy importante es la propia persistencia de modelos segregados. A pesar del discurso inclusivo, en muchos países siguen existiendo aulas especiales dentro de escuelas comunes o directamente escuelas de educación especial separadas. A veces, como en el caso de Brasil que se mencionaba, la propia ley deja abierta esa puerta si la integración no es posible, lo cual es problemático. Otro factor crítico, que ya hemos rozado, es la falta de preparación y apoyo al profesorado. Muchos maestros y maestras se sienten solos, sin formación específica, sin tiempo, sin recursos. Para atender la diversidad en sus aulas, no saben cómo implementar enfoques como el UDL o cómo colaborar eficazmente con otros profesionales. Imagino que el dinero también juega un papel aquí. La financiación. Esencial. La inclusión de calidad no es gratis, requiere inversión. Adaptar infraestructuras, comprar materiales y tecnología de apoyo, formar a los docentes de manera continua, contratar personal de apoyo, logopedas, fisios, intérpretes de lengua de señas. Expertos como Bernor Muñoz estiman que un país debería invertir entre el 4% y el 6% de su PIB en educación para hacerla realmente inclusiva y de calidad para todos. Muchos países de la región están lejos de esas cifras. Sin una financiación adecuada y sostenida, las políticas se quedan en buenas intenciones. Y falta también evaluar bien qué se hace con el dinero y qué impacto tiene. Y nos quedaría un último tipo de barrera, quizá la más invisible pero muy poderosa: las actitudes. Exacto. El estigma social asociado a la discapacidad o a cualquier tipo de diversidad que se salga de la norma. Los prejuicios, las bajas expectativas, este niño no va a poder aprender, mejor que esté en un sitio especial. Todo eso genera una exclusión silenciosa, pero muy dañina. Cambiar esas mentalidades, tanto en la comunidad educativa como en la sociedad en general, es un proceso cultural profundo, lento y complejo. Requiere mucha sensibilización, pero también empoderar a las propias personas con discapacidad y a sus familias para que reclamen sus derechos. Vale, el panorama tiene sombras importantes, la brecha es evidente. Pero no nos quedemos solo con lo negativo. Hay luz al final del túnel. Hay estrategias, herramientas, países que estén haciendo las cosas mejor. Sí, afortunadamente. A pesar de todos estos retos, hay avances, hay experiencias innovadoras y buenas prácticas en la región. El texto destaca que los países que parecen estar avanzando más comparten algunas estrategias clave. Una muy interesante es la financiación inteligente o incentivada. Es decir, no solo dar dinero a las escuelas, sino dar más recursos a aquellas que demuestran un compromiso real con la inclusión, que acogen a estudiantes diversos. Ah, como premiar a las que lo hacen bien. Algo así. Ponen el ejemplo del programa de integración escolar PIE, en Chile. Este programa asigna fondos específicos a las escuelas por cada estudiante con necesidades de apoyo que integran. Ese dinero se tiene que usar para contratar profesionales de apoyo, comprar materiales, formar a los docentes. Y ha funcionado. Pues según los datos que citan, sí parece haber tenido un impacto positivo. Mencionan un aumento significativo del 36,5% entre 2014 y 2021 en el número de estudiantes con discapacidad matriculados en escuelas regulares gracias a este programa. Es un ejemplo de cómo la financiación puede ser una palanca de cambio. Interesante. ¿Qué más funciona, aparte de incentivar con dinero? Pues lo que ya hemos comentado,
Invertir seriamente en transformar el rol docente, no solo un cursillo aislado, sino formación inicial de calidad, acompañamiento continuo en la escuela, creación de redes de apoyo entre profesores y también, fundamental, ampliar la mirada de la inclusión. Entender que no se trata solo de la discapacidad, sino de atender a toda la diversidad presente en las aulas, interculturalidad, diferencias de género, situaciones de pobreza, migrantes, abordarlo de una forma más integral y transversal. Y si bajamos al nivel de una escuela concreta, una que diga, vale, quiero empezar a cambiar, ¿por dónde empiezo? ¿Hay herramientas prácticas que puedan usar? Sí, hay una muy conocida y potente, que es el Índice para la Inclusión. Lo desarrollaron Tony Booth y Mel Ainscough en Reino Unido, pero ha sido adaptado y promovido por la UNESCO en América Latina. Ujú. El índice para la inclusión. ¿En qué consiste? Pues no es un manual de recetas, ¿eh? Es más bien un proceso de autorreflexión participativa para toda la comunidad educativa. Equipo directivo, profesores, personal no docente, familias y, muy importante, los propios estudiantes. El índice les ayuda a analizar su escuela en 3 dimensiones clave. Las culturas inclusivas, como son los valores, las creencias, las relaciones dentro de la escuela; las políticas inclusivas, cómo se organiza la escuela, cómo se planifica el apoyo, cómo se usan los recursos; y las prácticas inclusivas, qué se hace realmente en el aula, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se relaciona el profesorado con el alumnado. O sea que te obliga a mirarlo todo. Exacto. Y lo más importante es que utiliza el concepto de barreras al aprendizaje y la participación. En lugar de centrarse en buscar problemas en los alumnos, necesidades educativas especiales, el índice ayuda a la escuela a identificar qué barreras hay en su propio funcionamiento, en la cultura, en las políticas, en las prácticas, que dificultan que todos los alumnos aprendan y participen. Cambia el foco de nuevo. Del niño al sistema. Justo. Y el proceso implica que toda la comunidad dialogue, identifique esas barreras prioritarias y elabore un plan de desarrollo inclusivo propio, realista y adaptado a su contexto, que se integre en el proyecto general de la escuela. Es una herramienta muy potente para iniciar y sostener el cambio desde dentro. Suena muy completo, sí. ¿Alguna otra estrategia o herramienta práctica a nivel de escuela que funcione? Pues algo que parece muy valioso es el intercambio de experiencias entre escuelas, crear redes. El texto menciona proyectos apoyados por UNICEF en Bolivia, Perú y Colombia, donde compartir historias de escuela, tanto los éxitos como las dificultades, ayuda a romper el aislamiento de los docentes y aprender unos de otros. Ver que otras escuelas, a veces en contextos muy similares, han encontrado maneras de avanzar es muy motivador. Mencionan como inspiración escuelas con larga trayectoria inclusiva como el Liceo Val en Bogotá o experiencias de fe y alegría en Copacabana, Bolivia. Y ya más a nivel de aula, pues funcionan bien las pedagogías colaborativas, el aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, y una estrategia muy interesante es la coenseñanza. Coenseñanza. ¿Dos profes en el aula? Sí, típicamente el profesor tutor o de la asignatura y un profesor de apoyo a la inclusión, pero no uno ayudando al otro, sino planificando juntos, impartiendo la clase juntos, evaluando juntos, compartiendo la responsabilidad sobre todos los alumnos del aula. También son muy útiles los equipos de apoyo a la inclusión dentro de la propia escuela o zona, que puedan asesorar a los docentes, ofrecerles talleres, ayudarles a resolver problemas concretos y, por supuesto, insistir en la participación activa de familias y estudiantes, verlos como socios, escuchar sus perspectivas. Eso crea un círculo virtuoso. Vale, pues recapitulando un poco todo lo que hemos hablado. Hemos visto un viaje, la verdad, fascinante, de cómo se pensaba la discapacidad como un problema médico individual, a entenderla como una cuestión de derechos humanos y de barreras que pone la sociedad. Tenemos un respaldo ético muy fuerte, basado en la dignidad y la igualdad, y un marco legal internacional y nacional en América Latina que sobre el papel es bastante avanzado y apuesta por la inclusión. Pero también hemos visto la otra cara de la moneda, la cruda realidad de la brecha entre ese ideal y la práctica, con desafíos enormes en financiación, en infraestructuras accesibles, en formación y apoyo a los docentes y en cambiar mentalidades y actitudes muy arraigadas. Sin embargo, no todo es oscuro.
Hay estrategias que parecen funcionar, como la financiación incentivada o el índice para la inclusión. Hay escuelas y docentes comprometidos que están abriendo camino. Y nos quedamos con esa idea fuerza. La inclusión, bien hecha, mejora la calidad de la educación para toda la comunidad. Exacto. Y quizás si queremos llevar la reflexión un último paso, la verdadera inclusión no va solo de asegurar que cada estudiante esté físicamente presente en el aula regular, que ya es un paso importante, pero no suficiente. El gran reto pendiente, la pregunta que nos deja este análisis es más profunda. ¿Cómo podemos hacer que nuestros sistemas educativos no solo toleren la diversidad, sino que la celebren activamente, que la cultiven? ¿Cómo construimos comunidades escolares donde cada persona, con su singularidad, sienta que realmente pertenece, que es valorada y que puede participar plenamente, con sus talentos y perspectivas únicas, en la construcción de una sociedad que sea más justa, más equitativa y, precisamente por ser diversa, mucho más rica? Pues una reflexión final muy potente, sí señor, para seguir dándole vueltas. Saberes la Academia te invitan a que formes parte de nuestros diplomados que prometen ser un complemento profesional de tu vida profesional. Visítanos en nuestra página web, sabereshn.com, y en nuestras diferentes plataformas sociales.